¿qué tal estáis? Bienvenidos al mes de Halloween. A ver, era un poco la coña, ¿vale? Pero bueno, suscribiros al canal, darle a like y activar la campanita y así os avisará de cada vez que subo un vídeo. Y sobre todo, si queréis saber de qué van los vídeos, os hago encuestas de qué queréis los vídeos. Os enseño alguna pistilla por allí, sobre todo la carátula sin el nombre, lógicamente, si es muy obvio tampoco lo voy a poner. Y bueno, y alguna cosita chorra, o si os gusta el metal, pongo cositas de metal, etc. Entonces, pues eso, suscribiros a... O sea, seguirme en Instagram, que os lo voy a dejar por aquí, y nada. Y voy a explicaros de qué va el libro. Uy, el libro. El vídeo. ¿De qué va el vídeo de hoy? Vale, vamos con otro objeto maldito, y esta vez es una silla. Una silla maldita. Su dueño, que bueno, en su día que faltó y tal, de Thomas Basby, bueno, pues dicen que está maldita, que desde que falleció han pasado cosas. Todo aquel que se ha acercado a la silla o se ha atrevido a interactuar, tanto sentarse, tocarla, etc. Así que nada, no digo ni mucho más y sin más dilación, dentro vídeo. En el reino de las leyendas y las historias de fantasmas existen objetos que se dicen que están llenos de energía oscura, capaz de causar desgracias a quienes se atreven a interactuar con ellos. Entre estos objetos malditos se encuentra la silla de Thomas Basby, un asiento de madera que se ha convertido en un símbolo de la superstición y el miedo en la región de Yorkshire, Inglaterra. La historia de la silla de Thomas Basby se remonta al siglo XVIII, cuando Thomas Basby, un hombre conocido por su carácter violento y su crueldad, era un asiduo cliente de la posada de The Three Julie Butcher en Trix, Yorkshire. La historia cuenta que Basby era un hombre de mal genio y que a menudo se enfadaba con los clientes y el personal de la posada. En una ocasión, después de una discusión con el dueño de la posada, Basby se sentó en una silla de la posada y pronunció una maldición sobre quien se sentara en ella después de él. Poco después, Basby fue ahorcado por asesinato, pero su maldición pareció seguir viva en la silla. Según la leyenda, después de la muerte de Basby, la silla comenzó a cobrar víctimas. Se dice que cualquiera que se sentara en ella sufría una terrible desgracia, ya sea una enfermedad, un accidente o incluso la muerte. La silla se convirtió en un objeto de terror y superstición, y los habitantes de Trix se negaron a acercarse a ella. La silla se trasladó de la posada de The Three Julie Butcher al museo local, donde se exhibió bajo un letrero que advertía sobre su maldición. A pesar de las advertencias, muchas personas se sentaron en la silla, desafiando la superstición. Se dice que algunas de estas personas sufrieron accidentes o enfermedades poco después de sentarse en la silla, lo que alimentó la leyenda de la silla maldita. La historia de la silla de Thomas Basby es una mezcla de realidad y superstición. Si bien no hay evidencia científica que respalde la existencia de una maldición, la historia ha sido transmitida de generación en generación y se ha convertido en una parte integral del folclore local. Es importante destacar que la mayoría de los relatos sobre la silla maldita se basan en anécdotas y testimonios no verificados. No existe evidencia médica o forense que vincule la silla con las desgracias que se le atribuye. Sin embargo, la historia de la silla de Thomas Basby es un ejemplo maravilloso de cómo la superstición y el miedo pueden influir en la percepción de la realidad. La silla se ha convertido en un símbolo de la creencia en lo sobrenatural y en la capacidad de los objetos para albergar energía negativa. La silla de Thomas Basby se encuentra actualmente en el Museo de Yorkshire, en Trix, Inglaterra. Se exhibe en una vitrina fuera del alcance de los visitantes, para evitar que alguien se siente en ella. La silla está cubierta con un letrero que advierte sobre su maldición. La silla de Thomas Basby no tiene un nombre oficial, se le conoce simplemente como la silla maldita o la silla de Thomas Basby. No hay evidencia de que la silla tuviera un nombre específico en su momento. En 1702, un asesino convencido
llamado Thomas Busby, estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes cuando pidió su último deseo, el cual fue tener su última comida servida en su pub favorito, en Threaks, Inglaterra. Cuando terminó de comer, se levantó y dijo en voz alta: que la muerte repentina le venga a todo aquel que se atreva a sentarse en esta silla. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el pub y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, 2 pilotos de la Fuerza Aérea Real que estuvieron sentados en la silla estrellaron su camioneta contra un árbol justo después de que fueron al pub. En 1970, un albañil murió la misma tarde que se sentó en la silla de la muerte al caer en un agujero en un lugar del trabajo, del cual no volvió a salir. Un año después, otro trabajador murió después de que el techo justo de arriba de la silla maldita en la que estaba sentado colapsara sobre él. El dueño del pub se dio cuenta de los extraños sucesos, por lo que decidió guardar la silla en el sótano, pero no fue suficiente, pues dentro de este seguía cobrando vidas. Finalmente, el dueño de un bar donó la silla al museo local en 1972, donde se muestra el objeto a 5 metros en el aire, de manera que nadie pueda sentarse en ella ni por error. Los testigos de todos estos fenómenos han asegurado ser víctimas de la entidad diabólica que se esconde en todos estos objetos embrujados, las cuales, más que provocar terror, han llegado a significar un gran peligro para todos sus propietarios, pues además de experimentar esa sensación que corre todo el cuerpo a velocidad de la luz para tocar por último de un solo golpe el corazón y después estrellarse contra el estómago, estas apariciones extrañas u objetos embrujados fueron la causa de múltiples de muertes y finales desgarradores, mismos que acorazaron a todos estos muebles y curiosas pertenencias como parte de las maldiciones más peligrosas y escalofriantes de la historia. Como estas, existen otras leyendas espantosas. Conoce la historia de Onibaba, la leyenda de la madre japonesa que se convirtió en monstruo, y lee sobre el artículo que explica qué es lo que realmente hace que nos dé miedo el cine de terror. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? Vale, mi pregunta es... pero contestarme. ¿Os sentaríais en la silla? Yo no. No. Me gustan mucho todos estos temas y tal, pero yo no me iba a sentar en la maldita silla. ¿Vosotros qué haríais? Yo la verdad es que, joder, si pasan desgracias o una enfermedad o un accidente terrible o incluso la muerte, la verdad es que te lo tienes que pensar. Está claro que los del museo no van a decir que está maldita. Pasa igual como la estatua de la diosa. No van a decir que está maldita, lógicamente, porque si no la gente no iba a ir. Pero yo qué queréis que os diga. Yo por si acaso es lo que hay. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy y con esto y un bizcocho, el último vídeo de Halloween la semana que viene. Así que nada, bye.